Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a buscar Isaías y vamos a buscar en Isaías el capítulo 11 y vamos a leer el versículo del 10 al 13. Y dice así la escritura en Isaías capítulo 55, 10 en adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y fíjese cómo el Señor hace esta comparación con la lluvia. Dice, como la lluvia desciende, riega la tierra y hace que la tierra germine y produzca y que dé semilla al que siembra y pan al que come, dice, así también es mi palabra. Mi palabra será enviada, dice, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, dice la escritura, sino que hace lo que yo quiero. Es decir, el Señor definió un propósito para la palabra y dice, y esta es prosperada en aquello para que la envíe. Y la palabra será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que la siembra y la cosecha tienen que ver con la palabra. Y aquí el Señor habla de la lluvia y habla de la tierra y cómo la tierra tiene un proceso. Es decir, para que el fruto pueda manifestarse, tiene la tierra que ser sembrada, regada, tiene que germinar y después producir. Y en la producción no solo hay fruto, sino que también hay semilla para que se convierta en un ciclo virtuoso. Y la palabra del Señor, Dios la envió, dice así es la palabra que sale de mi boca, tiene el poder para producir, tiene el poder para causar que donde es sembrada haya fruto. Porque el Señor ha definido que la palabra sea prosperada en aquello para que le envíe. Así es que cuando la palabra es sembrada en buena tierra, entonces se cumple lo que la palabra del Señor dice. Será prosperada la palabra y entonces no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Así es que Dios habló su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios habló su propósito. Dios habló su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es Dios a través de los hombres hablando de su naturaleza, de su deidad, de su señorío, de su bondad, de su benignidad, de su Hijo amado Jesús, de un plan redentor, de un plan restaurador, de las promesas que nos fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús, de los tiempos presentes, de los tiempos por venir, de la vida eterna, pero particularmente la palabra define, describe y nos enseña a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. ¿Y quiénes tú y yo podemos ser de acuerdo a la palabra del Señor cuando recibimos la palabra en nuestros corazones para que sea sembrada? Y estoy hablando en términos generales. Es decir, ¿qué es lo que el hombre puede ser? ¿En qué es lo que el hombre se puede convertir cuando permite que la palabra de Dios sea sembrada en buena tierra para que produzca todo el fruto que Dios diseñó en la palabra que manifestara para nosotros aquí en esta vida? Lo interesante es que Dios causa, Dios puso su poder, Dios puso su promesa
de que la palabra será prosperada para aquello en la que el Señor le envió. Ahora, Jeremías 29, este es un versículo muy conocido, y vamos a leer Jeremías 29, y ¿qué es lo que nos dice el versículo 11 en adelante? Dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles una esperanza, un futuro glorioso. Entonces, dice la Escritura en el versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que Dios en su corazón, Dios en su deseo, Dios en su propósito tiene cosas gloriosas para cada uno de los hombres en este mundo. Para cada hombre tiene un diseño maravilloso y glorioso. Pensamientos de paz y no de mal, para que cada hombre tenga una esperanza y un futuro glorioso. Pero ningún hombre puede aprovechar esta bendición si no cree. Ningún hombre o mujer pueden aprovechar esta bendición y que esta bendición cause el propósito por el cual, el propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros, si el hombre y la mujer no creen la palabra de Dios, no reciben la palabra de Dios y no permanecen en ella. Pero aquí particularmente el Señor dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, pero me buscaréis de todo vuestro corazón. Un corazón entendido, un corazón que está propicio para que la palabra del Señor, la voluntad del Señor, el propósito del Señor, la benignidad de Dios sea sembrada en él, en ese corazón y que pueda producir fruto. Es un corazón que entiende correctamente. Es un corazón que permanece en la palabra. Es un corazón que no se deja envolver en las vanidades, en la incredulidad, en el amor al dinero o a las riquezas o a los placeres de este mundo, sino es un corazón que ha entendido la necesidad de conocer a Dios, de buscar a Dios, de conocer a la persona divina de Jesús, de buscar a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, su palabra, y permanecer en ella. Ahora, eso es muy importante porque recuerde, la bendición y la provisión y el amor y lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús está disponible, pero se requiere que nosotros tomemos la responsabilidad, que hagamos nuestra parte para poder apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido. Y esto tiene que ver con la fe, y esto tiene que ver con oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra una y otra vez. Ahora, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, dice, el Señor Jesucristo decía además, así es el reino de Dios. Fíjese cómo opera el reino de Dios. Es muy importante que podamos entender esto porque dice la Escritura que si usted y yo somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Cristo. Así es que tenemos que entender cómo opera el reino de Dios porque en el reino de Dios estamos, aquí en la tierra, en el reino de Cristo. Dice la Escritura, como cuando un hombre, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, la semilla tiene ya un diseño, tiene un propósito. Cuando es sembrada en la tierra, entonces la semilla dice, la noche, pasa el día, la semilla brota, la semilla crece, porque de suyo lleva fruto la tierra. Es decir, la tierra produce lo que le fue hablada a la tierra, lo que le fue decretada a la tierra, lo que Dios diseñó, lo que Dios habló a la tierra.
Recuerden, el Génesis, usted lo puede encontrar capítulo 1, capítulo 2, cómo el hombre fue formado de la tierra, pero cómo Dios dijo a la tierra produzca todo árbol y produzca toda planta y produzca la semilla que causará que una vez que se siembre en la tierra, entrará en ese ciclo virtuoso de que vuelva a salir la hierba, las plantas y los árboles. Y asimismo la misma tierra produjo las bestias del campo y el mismo hombre fue formado de la tierra y después Dios sopló su espíritu y aliento de vida en lo que Dios formó en el cuerpo del hombre y el hombre fue un alma viviente. Ahora dice la escritura en el versículo 28, porque la tierra de suyo ella misma lleva su fruto. Primero la hierba, luego la espiga y después el grano que lleva la espiga. Es decir, hay un proceso para que la semilla que se siembra en la tierra produzca el fruto. No es de manera instantánea, es un proceso y depende del tipo de la semilla. La tierra va a producir el tipo de planta y cada tipo de planta tiene un tiempo para crecer y tiene un tiempo para dar su fruto. No todos los árboles, no todas las plantas, no todas las semillas tienen el mismo tiempo y el mismo proceso. Ahora es muy importante que podamos entender entonces que la tierra es como el lugar de concepción, pero el lugar donde se concibe, que es la tierra, no puede producir. La tierra no puede dar lo que le fue señalado, lo que fue puesto en ella, y eso lo hizo Dios, hasta que una semilla no sea sembrada. La semilla es como un catalizador, como un esperma. La semilla es como alguien que activa lo que ya le fue definido a la tierra. Recuerde, la palabra de Dios es comparada con una semilla y dice la escritura que la semilla o la palabra es viva y eficaz, tiene vida, así es que cuando es sembrada produce vida y causa que la tierra produzca lo que Dios le llamó a producir. Y cuando Dios creó las plantas y los árboles, Dios dijo que cada árbol y cada planta sean producidas por la tierra, pero que generen su semilla de acuerdo a su género. Es decir, cada árbol y cada planta tienen su propia semilla. Y así los animales del campo y así también el hombre. Recuerde que para que un ser humano nazca, primero necesita ser concebido. Así es que una mujer, por más tiempo que ore, por más tiempo que se esfuerce, por más tiempo que se afane, no puede concebir un hijo a menos que un esperma sea sembrado en su vientre. Y esto no puede ser sino a través de un hombre. Así que cuando un hombre conoce a su mujer, es decir, en un matrimonio y hay una concepción, es porque hubo un esperma que hizo concepción en un óvulo y entonces se genera una nueva vida. Desde la concepción se genera una nueva vida. Desde la concepción se genera una nueva vida. Más allá de como le llamen los médicos, los idealistas, los filósofos, desde la concepción hay una nueva vida. Así es que es muy importante que podamos entender esto porque cuando el Señor habla acerca de que el reino de Dios opera de esta manera, que cuando la semilla es sembrada, el hombre ya no sabe qué es lo que va a pasar ni cómo es que sucede. Lo único que sabe es que va a suceder. Y cuando la tierra es una buena tierra, dice la escritura, la tierra ella misma produce, porque ya la semilla fue sembrada y produce el carácter de la semilla, el diseño que está en la semilla. La semilla le va a decir a la tierra qué es lo que la tierra debe de producir. Esto es muy interesante porque dice el Señor Jesucristo, así opera el reino. Así es que en nosotros, ¿cómo podemos entender esto en el nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos entender esto después de que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió, entregó su vida por nosotros, pagó por todas nuestras deudas, por todos nuestros pecados, derramó su sangre para que nuestros pecados fueran borrados? Todas nuestras deudas fueron saldadas, fueron pagadas. El Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades. Fuimos justificados a través de la fe
y Él envió su Espíritu Santo a nuestros corazones, nos hizo nacer de nuevo, quitó nuestra vieja naturaleza y puso una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad, un nuevo espíritu nacido de nuevo, y envió el Espíritu de su Hijo a nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ahora el ser humano, que es un ser espiritual, ahora el creyente nacido de nuevo tiene un espíritu que es uno con el Espíritu de Cristo. No hay diferencia entre nuestro nuevo espíritu y el Espíritu de Cristo, son uno. Por eso la Escritura dice en 1 Juan 4:17 que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que la Escritura nos enseña que cuando somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, un nuevo espíritu que se ha hecho uno con el Espíritu de Cristo, 1 Corintios 6:17, y nos fue dado el Espíritu Santo para que podamos entender lo que nos ha sido concedido. Dice la Escritura que en Cristo está la plenitud de la deidad. Dice la Escritura que en Cristo está contenida cada una de las promesas, porque en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Así es que Dios lo que ha hecho es que nos dio a Cristo y con Cristo nos dio todas las cosas. Por eso el Señor Jesús decía, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, esto es a Cristo y su obra terminada, completa y perfecta, todas las demás cosas, todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, te serán dadas. Así es que Cristo resucitó, creímos en Él, envió su Espíritu a nuestros corazones, somos uno con el Espíritu de Cristo, en un nuevo espíritu, nacido de nuevo, nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17. Y entonces toda la plenitud de Dios, toda la bendición que nos fue concedida por gracia, ya está aquí en nuestro espíritu. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Dónde estamos tú y yo en lugares celestiales? Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así es que en nuestra posición espiritual tenemos toda la bendición. Dios no está por ahí pensando o tratando de definir si nos concede o no nos concede darnos una cosa o darnos la otra. Dios en su sabiduría, en su omnisciencia y en su omnipotencia decidió darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que en este mundo tengamos sobreabundancia de todo lo que necesitamos para ser victoriosos, para ser efectivos en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestros trabajos, pero también para predicar a Jesús en la piedad. Así es que todo ya nos ha sido dado, pero se encuentra en el ámbito espiritual, se encuentra en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es como ese lugar de concepción, es como esa tierra. Podemos compararla como la tierra que está lista a producir. Aunque el Señor Jesucristo en Mateo y en Marcos habla acerca de que el sembrador salió a sembrar y dio la semilla. Y dice, cierta parte de la semilla cayó en buena tierra y otra cayó en tierra con pedregales y otra en tierra dura y otra en tierra con arbustos. Y hay quien dice que esa tierra es nuestro corazón. Pero la verdad es que hablando en términos bíblicos, en términos prácticos, es una parte interior de nosotros donde está el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu nacido de nuevo, en donde se encuentra toda la abundancia de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si el creyente puede entender esto, que no se encuentra allá detrás de los cielos, que no se encuentra allá detrás de las nubes, que no se encuentra allá detrás de los obstáculos, sino que se encuentra aquí mismo en nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos sentir porque está en el ámbito espiritual, pero lo podemos creer porque la palabra así lo enseña. Así es que si nuestro espíritu o el área donde se encuentra la bendición espiritual que nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús, y que el Espíritu nos fue dado, el Espíritu de Dios, para que sepamos qué es lo que hay ahí y lo que nos fue concedido, toda la bendición que nos fue dada en Cristo. Recuerde, Romanos 8 dice que si Dios nos dio a Cristo, nos dio con Él todas las cosas, la autoridad, su Espíritu, su salvación, su bendición, la autoridad y todo lo demás, todo lo necesario. Así es que si el área de bendición se encuentra en nuestro espíritu, entonces
¿Cómo opera el reino de Dios? Es que si se siembra una semilla en esa área, en ese lugar de bendición que mora en nosotros, si se siembra una semilla en esa área de bendición, entonces esa área de bendición va a producir, va a manifestar, va a mostrar lo que ya tiene contenido. Si usted siembra en la tierra una semilla de manzano, y usted vuelve a sembrar una semilla de manzano, y usted vuelve a sembrar una semilla de manzano, cada vez que usted siembre una semilla en la tierra va a producir, si la tierra es buena, va a producir un manzano, va a producir manzanas, va a producir huertos, miles de manzanas. Así es que si nosotros sembramos en el lugar de concepción, que es, podemos hablar de manera figurativa, nuestro corazón, pero es nuestro espíritu, porque en esa área espiritual, en nuestro espíritu, en el ámbito espiritual que está aquí en nosotros. ¿Y qué es lo que representa el área espiritual en nosotros? Nuestro espíritu nacido de nuevo y el espíritu de Cristo, que son uno, el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, el espíritu de gracia. Así es que en nuestro espíritu está toda la bendición de Cristo, toda la bendición que nos fue concedida por gracia. Y es el Espíritu el que nos da a conocer y el que está listo a manifestar, pero no sucede de manera automática, porque así como la tierra no produce hasta que la semilla no es sembrada, entonces nuestro espíritu no puede manifestar hasta que la semilla no sea sembrada. ¿Y cuál es la semilla que tiene que ser sembrada? La semilla de la palabra de Dios. Porque la semilla de la palabra, cuando nosotros la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y nuestro corazón, una y otra vez meditamos en ella y permitimos, la declaramos y permitimos que ella sea sembrada, entonces cuando es sembrada la fe se activa, la fe que nos fue dada se activa y entonces la fe causará. La fe es el puente para que el Espíritu de Dios manifieste lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Por eso es tan importante la palabra. Digamos que el concepto podría ser un poquito no tan sencillo de entender, pero si usted es un creyente nacido de nuevo, y si usted entiende que somos espíritu, alma y cuerpo, y si usted entiende que somos ahora nuevas criaturas en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo, no en nuestra alma, pero en nuestro espíritu, y si usted entiende que somos uno con el Espíritu de Cristo, que somos nuevas criaturas y que todo nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús y que el Espíritu nos concede todas las cosas, entonces usted va a poder entender que en nuestro espíritu, en el ámbito espiritual, no lo podemos razonar porque es difícil entenderlo y es difícil entender que dentro de nosotros se encuentra tanta bendición, pero en nosotros se encuentra tanta bendición. Usted puede tomar 4 metros cuadrados de tierra y usted puede hacer un vergel. Puede sembrar tantas semillas como quiera mientras tenga espacio y la tierra va a producir lo que usted siembre en ella. Así es que la palabra, cuando es sembrada en nuestros corazones, porque la palabra tiene una virtud extraordinaria. La palabra primero nos va a definir lo que hay en nuestro interior. Nos va a dar a conocer a Jesús, nos va a dar a conocer su obra terminada y nos va a dar a conocer lo que nos fue concedida por gracia. ¿Cómo nos da a conocer? El Espíritu Santo, quien inspiró a hombres para que escribieran la palabra, nos revelará, alumbrará nuestro entendimiento para cuando nosotros ponemos la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, nos sea revelada, la creamos, la entendamos correctamente, tengamos intimidad con la palabra y entonces la palabra es sembrada, la fe se activa, el puente de transferencia se activa y el Espíritu produce a través de la fe la bendición. Llámese prosperidad, llámese riqueza, llámese restauración del alma, llámese restauración en las relaciones, llámese salud y bienestar. Cada cosa que nos fue dada, de todas las promesas que usted puede encontrar en la Escritura, en la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, en Cristo dice todas las promesas. En Cristo tenemos un nuevo pacto que está fundado sobre las mejores promesas y todas las promesas en Cristo son sí y son amén. No son condicionales,
Son sí y son amén. Cuando nosotros creemos, entonces podemos apropiarnos de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo. Pero es muy importante que entendamos algo. Para que el Espíritu de Dios manifieste, haga tangible, es la fe. Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera. La fe permite que se convierta en el ámbito físico, en el ámbito terrenal, en el reino natural, lo que ya nos fue concedido en el reino espiritual, en el ámbito espiritual. Pero cada promesa para que se manifieste tiene también un proceso de tiempo. Así como la semilla se siembra, produce la hierba, después la mata, después la espiga y después el fruto. Es decir, tiene un proceso también para poder apropiarnos de la bendición de acuerdo a el área de nuestra vida y de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al poder de la palabra y a nuestra perseverancia en la palabra, nuestra paciencia en la palabra, nuestro amor en la palabra. Entonces es que la manifestación de la bendición se estará presentando delante de nuestros ojos en su tiempo. Hay quienes pueden tardarse más tiempo por causa de que estorbaron de alguna manera u otra y hubo un retraso, pero no fue por causa de Dios, sino fue por causa quizá nuestra. Pero cada bendición tiene su proceso. Definitivamente que si alguien, digamos que tiene una enfermedad que le han diagnosticado que va a morir en una semana, en un mes, y necesita creer la palabra, seguramente si busca de corazón y cree, se tendrá que apropiar de un milagro para que la bendición se manifieste en una semana o en un mes antes de que fallezca. Porque de otra manera, ¿qué oportunidad tendría? Por eso es que la Escritura nos habla de milagros y nos habla de bendición. Los milagros son para sacar de la crisis a las personas. Pero la bendición es cuando permanecemos en la palabra, permanecemos en lo mejor de Dios y no estaremos pasando por crisis, o al menos no estaremos pasando por crisis de manera continua. Los milagros son para sacar a las personas de las crisis. Por eso, la palabra es muy importante que entendamos que no nos fue dada para vivir de milagro en milagro. La palabra no nos fue dada para considerarla de vez en cuando. La palabra no nos fue dada para que la usemos cuando tengamos necesidad. Pero Dios quiere que aprendamos a encontrar la bendición de la palabra, la bendición de su amor, la bendición de su voluntad, la bendición de su presencia. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Nunca nos dejará y nunca nos abandonará. No está de vez en cuando. De tal manera que el diseño de Dios, el diseño del reino es que cuando la palabra se siembra, la palabra permanece en la tierra hasta que produce la hierba, la mata, la espiga y el fruto. Así es que nosotros fuimos llamados a permanecer de manera continua. Por eso leímos en Jeremías que al que busca de corazón al Señor, es decir, cuando su corazón está apasionado por la palabra y permaneciendo en la palabra, cuando nuestro amor está por la palabra, por la verdad de la palabra de Dios, entonces nosotros permaneceremos en la palabra y estaremos caminando en la bendición de Dios. Los milagros son para cuando las personas están en crisis. Así es que la palabra no nos fue dada para cuando estemos en una crisis o para cuando tengamos la necesidad. La palabra nos fue dada para vivir en ella de manera continua. Por eso el Señor Jesucristo decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire cómo dice Juan versículo 6, capítulo 6, versículo 63. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que la palabra de Dios es espíritu. Mire cómo dice Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que hay una relación perfecta entre el Espíritu de Dios y la palabra. Jesús es la palabra.
Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la palabra hay libertad, porque donde está la palabra y permaneciendo en la palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así es que Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es el Espíritu es Jesús, la palabra es el Espíritu es la palabra. Es muy importante que podamos entender esto. Y terminamos con esto, dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne, es decir, en todo tipo de pensamientos, menos en la palabra de Dios. En todo tipo de filosofías, en todo tipo de poesías, de cantos, de historias, de sueños, de novelas, en todo tipo de pensamientos o sabiduría humana, dice, cuando ponemos la mente en la carne, obtendremos muerte. No hay otro fruto, no hay otro resultado. Dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en Jesús es vida y paz. La mente puesta en la palabra de Dios es vida y paz. La mente puesta en las cosas que no son de la palabra de Dios es muerte. La mente puesta lejos de la palabra de Dios es muerte. La mente puesta en el Espíritu, en la palabra de Dios, es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne, en las cosas que no son de la palabra, son enemigos de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y los que están en la carne o los que no están en la palabra del Señor no pueden agradar a Dios. Recuerde que la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra, y dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es que nuestro objetivo sea hacer todo lo necesario para que Dios esté contento con nosotros. No, nuestro objetivo es conocer al Dios que nos salvó, al Dios que nos rescató, que nos restauró, que nos dio a su Hijo y que nos dio con Él todas las cosas, para que a través de la fe podamos ser esos testigos de Cristo y que se manifieste la gloria de Jesús a través de nuestras vidas y que se manifieste todo lo que nos fue concedido por gracia, que se manifieste lo mejor de Dios para beneficio tuyo y mío, para beneficio de los tuyos y de los míos, para beneficio de los que están cerca de ti y los que están cerca de mí, para beneficio de todos aquellos que habrán de creer en Cristo acerca de ti, a través de ti, y todos los que habrán de creer en Cristo a través de mí, en el nombre de Jesús. Así que yo te animo a que permanezcamos en la palabra, que nos esforcemos en la palabra, que ahondemos más en la palabra, que permitamos que la palabra nos domine. Así es que tú y yo tenemos que hacer la diferencia y tenemos que hacer algo diferente en este 2022 en relación al año pasado. Y esto es que cómo vamos a hacer para permanecer en la palabra y para ahondar en la palabra y para crecer en la palabra. Dice la Escritura en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Fíjate, con este vamos a terminar. Dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo aprendió de su abuela y de su madre. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, Timoteo fue enseñado a aprender las sagradas escrituras, a tener relación con la palabra de Dios. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es que tú y yo fuimos llamados a que a través de la palabra, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Cristo se manifieste para poner en acción la palabra. Recuerda, la sabiduría de Dios es la palabra puesta en acción. Si la palabra dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, que podamos ponerla en acción. Si la palabra de Dios dice que debemos perdonar, que debemos perdonar la palabra, así como Cristo nos perdonó, que podamos entonces perdonar a todos aquellos que nos ofenden o a todas las personas que necesitan que perdonemos, a través de ser sabios, es decir, de poner en acción la sabiduría. Que si la palabra de Dios dice que somos sanos por las heridas de Cristo, que podamos poner en acción, resistiendo la enfermedad, resistiendo al diablo. Recuerda, Dios nos llamó a resistir el diablo y a resistir la maldad, pero no a secas. Primero dice, someteos a Dios, y esto es
amar a Dios, a estar sujetos a Dios, a estar debajo de la cobertura de Dios, debajo de la protección de Dios, al abrigo del Altísimo, y entonces resistir al diablo. Así es que no buscamos primero las cosas materiales, sino buscamos conocer y tener intimidad con la palabra para tener intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, para recibir continuamente de la abundancia de su gracia y de su justicia. La abundancia de gracia y su justicia están en la palabra, están en el Espíritu que mora en nosotros. Dice la Escritura en Romanos 5:17, dice que si por uno, que fue Adán, vino la muerte, reinó la muerte a todos los hombres, ¿cuánto más reinarán en vida los hombres, las mujeres, que reciban la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo? Así es que eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pero para recibir la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo de manera continua, tenemos que perseverar, persistir en la palabra y hacer más por la palabra. Así es que cada día necesitamos hacer lo propio para tener más cerca de nosotros la palabra, leer Salmo del día, leer el Proverbio del día, o leer los 5 Salmos del día, leer desde el Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Pacto, leer los Evangelios, leer las cartas de Pablo. Necesitamos estudiar la palabra y permanecer en la palabra y poner nuestras mentes en la palabra, ya sea de una manera sistemática o de una manera tópica por temas, pero necesitamos hacerlo. Hay 1001 ayudas y bueno, yo me comprometí en los días por venir pasarte a proporcionarte algunas maneras de que tú puedas hacerlo. Yo separé la Biblia en 7 porciones. Los primeros libros, que es el Pentateuco, después los libros históricos, después los Salmos y los Proverbios, después los profetas mayores y los menores y los libros poéticos, que son Eclesiastés, Cantares, y después los evangelios hasta los hechos, y después el resto de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo y el Apocalipsis. Y yo leo 1 o 2 capítulos de cada una de esas áreas, es decir, dividí la Biblia en 7 áreas que más o menos estamos hablando de, por darte una idea de, bueno, no recuerdo cuántos capítulos o versículos están contenidos en cada una de las áreas, pero si lo quieres ver, están más o menos en proporción, son 7 áreas en proporción, quiere decir que si yo leo un capítulo de cada uno de esos grupos de libros que formulé, bueno, que están en la palabra, pero que yo agrupé, yo puedo leer la Biblia en un año o más bien en 7 meses. Pero tomamos una holgura para que si es necesario la podamos leer 2 veces en un año. Pero más allá de poder lograr un objetivo como tal o racional de, leí la Biblia, lo importante es meditar en la palabra día con día. Así es que de cada capítulo que yo leo, tengo que encontrar en cada capítulo qué porción de la escritura Dios me está hablando, cuál resalta mi corazón, y para meditar en ese versículo, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en los Salmos y en los Proverbios, que eso es una bendición tan gloriosa. Cuando leemos el Salmo y el Proverbio del día, hay sabiduría en lo que leemos. Y cuando leemos los Evangelios, pues es algo extraordinario, porque es el mismo Señor Jesucristo hablando y manifestando su sabiduría. Y cuando leemos las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, es la misma sabiduría de Dios en las cartas de Pablo, la gracia del Señor fluyendo de una manera extraordinaria. Así es que insistamos más, perseveremos en la palabra y no echemos por tierra, no desestimemos la palabra. La palabra es poderosa y cuando tú permanezcas en la palabra, causará que tu vida sufra tal transformación para que, como hemos sido llamados a permanecer en la palabra para caminar en lo mejor y en la bendición de Dios y no recurrir a situaciones especiales porque entramos en crisis, entonces nuestras vidas van a ser transformadas como el Señor Jesucristo lo diseñó, de gloria en gloria, en gloria en gloria, en gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús,
por el Espíritu Santo de Dios, como lo dice 2 Corintios 3, 18. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.